Todos los derechos a sus respectivos autores y yo solo soy dueño del propio vídeo. Capítulo 8. Arduas consecuencias. Capítulo 8. Arduas consecuencias. Estúpido, engreído, molesto, Mordred refunfuñó en voz baja incluso mientras barría de mal humor los escombros que cubrían el campo de entrenamiento. Bueno, para ser justos, Sir Agravain tenía razón, se defendió Jaune con una sonrisa forzada incluso mientras continuaba paleando tierra en un cráter cercano, agradecido a Sir Agravain por intervenir justo antes de que su aura finalmente hubiera desaparecido. Terminar, incluso si le hubiera encargado la tarea de limpieza. Oye, ¿de qué lado estás? Mordred inmediatamente detuvo su constante flujo de insultos para mirar a su escudero. De nadie. Jaune respondió de inmediato, levantando las manos apaciguadoramente mientras sentía que la mirada de Mordred se intensificaba sobre él. Solo digo que probablemente nos excedimos un poco, por la borda. Esto. Mordred tronó, antes de regresar al terreno. Recién estábamos empezando. El hermano Agravain necesita pasar menos tiempo con sus pergaminos y más tiempo con sus espadas. Si me preguntas, Jaune podía sentir que le dolía todo el cuerpo mientras seguía la mirada de Mordred, y por un momento no pudo evitar preguntarse si había tomado la decisión correcta al aceptar la oferta de Lancelot, en lugar de, digamos, correr hacia las colinas gritando. Después de todo, ni siquiera los calentamientos de Nora Valkyrie habían sido tan intensos. Esto es normal, ¿verdad? Mordred no pudo evitar preguntar sin confianza mientras el silencio se prolongaba, y comparó mentalmente los daños con la sesión de entrenamiento a la que su madre la había obligado a pasar. Claro, incluso ella sabía que su madre no se había molestado en usar conceptos sin sentido como misericordia, moderación o moderación, pero al mismo tiempo ni siquiera habían derribado ningún muro. Jaune respiró hondo entre dientes mientras daba otra mirada al terreno, y en silencio se preguntó si un misil Dust podría haber causado tanto daño como su lucha. Pero entonces de nuevo. No es lo peor que he visto. Jaune finalmente tranquilizó a Mordred, técnicamente diciendo la verdad. Después de todo, al menos no habían derrumbado ningún pilar, ni roto ningún techo, ni provocado ningún torbellino con su lucha. Aunque probablemente deberíamos haber pensado en cualquier otra persona que quisiera usarlo, añadió rápidamente Jaune mientras llenaba otro cráter, no queriendo que Sir Mordred tomara eso como una señal de que sus sesiones futuras deberían ser igual de intensas. TCH. Mordred chasqueó la lengua con irritación, recordando el sermón anterior de Agravain. Mientras recordaba los numerosos enemigos sobre los que el Rey Perfecto y sus caballeros habían triunfado, no pudo evitar despotricar. Si me preguntas, Agravain ha pasado demasiado tiempo administrando Camelot y necesita una buena aventura. Después de todo, como tu mentor, yo se supone que debo prepararte para ser un caballero, no mimarte. ¿Mimos? Jaune no pudo evitar soltar un grito de incredulidad, preguntándose qué parte de eso había sido un mimo. Así es. Mordred asintió con aire de suficiencia, antes de repetir una frase impresionante de un libro que había leído. Nuestros enemigos no tienen piedad de sobra. ¿Cómo puedo prepararte para enfrentarlos mostrándote alguna? Los brazos de Jaune se detuvieron mientras masticaba las palabras de Sir Mordred. Sonaba como algo que Glinda Goldwitch les había dicho a principios de año, y era cierto que los Grimm eran irreflexivamente agresivos, si uno tenía suerte, por no hablar del colmillo blanco, o de ese estudiante de Aven que había matado a Ozpin. Pero al mismo tiempo. ¿Qué? Mordred lo miró con inquietud mientras el silencio se extendía a niveles incómodos. ¿Dije algo raro? No, eso no es todo. Jaune rápidamente sacudió la cabeza y agitó las manos apaciguadoramente, aunque no pudo evitar recordar cómo le habían enseñado. Quiero decir, supongo que tiene sentido, así es, ¿verdad? Mordred asintió con aire de suficiencia. Es solo que, continuó Jaune, mientras los recuerdos de su tiempo en Beacon aparecían en su cabeza, especialmente los que involucraban una cita nocturna secreta en una azotea tranquila con una pelirroja de ojos verdes. Aunque no creo que me hayan mimado, nunca antes me habían presionado tanto durante el entrenamiento. Bueno, bienvenidos a los Caballeros de la Mesa Redonda.
Mordred alardeó, antes de darle una palmada en la espalda y tranquilizarlo. Además, estoy seguro de que puedes soportarlo. Después de todo, no hiciste un mal trabajo ahora. En realidad, Jaune se preguntó en voz alta, recordando que había sido todo lo que podía hacer para sobrevivir. Bueno, probablemente te vendría bien ser más agresivo, concedió Mordred encogiéndose de hombros, recordando cómo su primera sesión de entrenamiento se había sentido como un juego de pelota. Luego ella le sonrió bajo su casco y lo animó. Pero esa fue solo tu primera sesión de entrenamiento como caballero de la mesa redonda. Tienes mucho tiempo para ponerte al día. Jaune no pudo evitar tragar saliva cuando su cuerpo comenzó a doler por simpatía, pero forzó una sonrisa en su rostro y respondió: no puedo esperar. Ese es el espíritu, escudero. Mordred respondió con entusiasmo y, por un momento, Jaune encontró que su sonrisa no era tan forzada. Estarás listo en un abrir y cerrar de ojos. No pudo evitarlo. Por muy duro que haya sido el entrenamiento de Sir Mordred, el hombre poseía una energía que era casi contagiosa. Luego volvió a mirar la pala que tenía en la mano y rápidamente le recordó a Mordred. Sin embargo, tal vez deberíamos asegurarnos de que nuestras próximas sesiones de entrenamiento sean aprobadas por Sir Agravain, o vamos. Mordred inmediatamente se desinfló y le hizo un puchero a Jaune debajo de su casco mientras una vez más refunfuñaba. ¿A quién cree que estoy entrenando, Bedivere? Lo juro, la próxima vez que los sajones invadan, me aseguraré de decirle a Mo su madre. Que se está poniendo blando. ¿Son realmente tan malos los sajones? Jaune preguntó en voz baja, reflexionando que había escuchado cosas más halagadoras sobre los Grimm. Quiero decir, has hablado de ellos un par de veces, y dijiste que el rey y la mayoría de los caballeros estaban afuera lidiando con otra invasión de ellos, pero, bueno, en realidad no he peleado contra ellos antes, admitió Mordred de mala gana, antes de negar con la cabeza. Después de todo, mi madre le había inculcado las historias del rey Arturo y sus legendarios caballeros en su juventud, aunque solo fuera para enfatizar lo mucho más fuerte que necesitaba ser si quería usurpar al rey de los caballeros y tomar el trono. ¿Por qué Morgan había haber estado tan obsesionada con que ella tomara el trono? Todavía estaba fuera de su alcance, e incluso si Mordred hubiera estado interesada en cumplir ese destino en particular, su madre no era la más acogedora de las preguntas, y rápidamente se apresuró a defender su dignidad frente a su escudero. Pero no importa. Incluso si no lo son, se espera que seamos enemigos inhumanos. ¿Recuerdas a los Adank? Y el rey y Gawain tuvieron que enfrentarse solos al dragón blanco, durante la recuperación de Londinium. ¿Oh, el rey también luchó contra un dragón? Jaune ladeó la cabeza sorprendido, preguntándose si era por eso que habían creído tan fácilmente su historia sobre el dragón. Justo en ese mismo castillo, de hecho. Mordred dijo efusivamente, usando su escoba para señalar a Camelot. La ciudad de Camelot solía ser la ciudad imperial de Londinium, antes de que cayera en ruinas cuando el imperio colapsó. Cuando el rey usurpador Vortigern convocó a los sajones a Gran Bretaña y mató al anterior gran rey, convirtió la ciudad en su fortaleza, y fue solo después de que Arturo lo mató con la lanza sagrada Rongominiad que finalmente fue coronado como el gran rey de los británicos. Entonces, ¿Vortigern tenía un dragón como mascota? Jaune se preguntó si se había perdido algo, incapaz de ver dónde encajaba el dragón blanco en la historia. Oh, no, Vortigern se convirtió en dragón. Mordred lo corrigió con una sonrisa. Y según Gawain, destruyó el castillo con solo crecer en tamaño. ¿Te imaginas eso? Jaune miró hacia el castillo y tragó saliva en silencio mientras lo comparaba mentalmente con el dragón Grimm con el que había luchado, y apenas sobrevivió. Dios, desearía haber estado allí. Mordred suspiró con nostalgia, antes de notar la expresión de su escudero. Volviendo a darle palmadas en la espalda, ella resopló. ¿Qué pasa con esa reacción? Ya te has enfrentado a la Adank y a un dragón. Jaune simplemente respondió poniendo los ojos en blanco ante su mentor, aunque sus labios se torcieron ligeramente ante las payasadas de Sir Mordred.
Si bien solo conocía al caballero desde hacía unos días, y solo había estado en esta nueva tierra durante aproximadamente una semana, se sentía relativamente seguro de que conocía lo suficiente el carácter de Sir Mordred como para saber que Mordred estaba siendo engañado. Genuinamente serio y bien intencionado con sus preguntas. Aunque, al igual que Ruby, probablemente podría haber aprendido a expresar sus palabras con un poco más de cuidado. Por otra parte, considerando que este era un mundo diferente, también era completamente posible que la forma de hablar de Mordred fuera normal. Después de todo, Jaune solo había hablado con él, Gareth y Lancelot, y de todos modos nunca había sido exactamente el más hábil en las interacciones sociales en Remnant. Jaune suspiró y sacudió la cabeza mientras el tema se volvía mucho más complicado de lo que realmente estaba dispuesto a considerar. Interactuar con otras personas de su edad ya había sido bastante difícil en Beacon. Considerar las complejidades de comunicarse con personas de una época y un lugar completamente diferentes, con un estilo de vida y una cultura diferentes, estaba completamente fuera de su alcance. Volviendo a mirar a Sir Mordred, comenzó a replicar, antes de que un sonido retumbante llenara el aire entre ellos. Jaune luchó por evitar que su rostro se quemara espontáneamente mientras su estómago le recordaba que no había comido desde el día anterior. Una limpieza apresurada después, el rostro de Jaune estaba rígido mientras miraba alrededor del comedor lleno en busca de un lugar para sentarse e hizo todo lo posible para ignorar las miradas que se dirigían hacia él. En serio, ya era bastante malo que la mitad de Camelot lo hubiera visto mientras Sir Mordred le entregaba su trasero antes de que Sir Agravain los sermoneara. No quería avergonzarse más a sí mismo, o a Sir Lancelot, Gareth y Sir Mordred, por extensión, haciendo obvio lo socialmente incómodo que era también. Sin embargo, a medida que los murmullos y las miradas a su alrededor se intensificaban lentamente, Jaune no pudo evitar fijar su mirada en las gachas de carne que le habían dado incluso mientras intentaba bloquearlo todo y llegar al rincón menos concurrido de la habitación. Tan rápido como fuera socialmente aceptable. Sin embargo, mientras miraba el guiso que tenía en las manos y el olor le llegaba a la nariz, se encontró dividido entre salivar y tener arcadas. Por un lado, fácilmente podría hacer algo más delicioso que lo que fuera que llevara. Pero, por otro lado, habían pasado unas 18 horas desde su última comida y esa mañana había quemado muchas calorías. Mientras se sentaba en una mesa relativamente vacía y la tocaba con una cuchara de madera, una pequeña parte de él no pudo evitar preguntarse cómo se sentirían sus amigos si descubrieran que estaba comiendo en un mundo diferente. No pudo evitar la leve sonrisa que cruzó sus rasgos, antes de que su rostro se desmoronara mientras pensaba una vez más en sus amigos, su familia, su vida. Simplemente no pudo evitarlo. Después de todo, toda su vida, más allá, había dado un vuelco durante la última semana, y realmente no había tenido mucho tiempo para procesarlo todavía. Pero al mismo tiempo, Jaune silenciosamente se obligó a respirar profundamente, antes de tomar una cucharada tentativa de gachas. Jaune, todo el mundo necesita un empujoncito de vez en cuando. Sabía que sus amigos eran más fuertes que él. Sabía que sus amigos eran más inteligentes que él. Sabía que sus amigos tenían más experiencia que él. Eso no te hace diferente del resto de nosotros. Sabía que sus amigos eran mejores que él. Vamos, sé que te frustras, pero debes seguir intentándolo. Y sabía que no querrían que se hundiera en la autocompasión. Ya había aceptado que básicamente no había camino a casa. Todavía estaba, bueno, tal vez vivo no era la mejor palabra para describirlo, pero todavía existía. Ruby quería que aprendiera todo sobre sus armas, especialmente esa lanza que Gareth había mencionado. Nora probablemente querría saber si había panqueques, Ren habría estado más interesado en las hierbas y el té, y Pirra. Bueno, Pirra probablemente estaría feliz si él hiciera lo mejor que pudiera. Realmente era un poco suave con él, ahora que lo pienso, pero como su alumno y compañero no iba a avergonzarse frente a los caballeros de Camelot, al menos más lejos.
Honestamente, probablemente ya estaría orgullosa de que él estuviera aceptando la ayuda de Sir Mordred y Sir Lancelot en lugar de intentar obstinadamente hacer todo por su cuenta. Suspirando, Jaune tentativamente se llevó la cuchara a la boca. Sabía que sus amigos estarían bien, incluso sin él. Todo lo que podía hacer ahora era continuar. Las gachas entraron en su boca. Inmediatamente, Jaune retrocedió e hizo una mueca, preguntándose si la comida estaba demasiado hervida o demasiado saborizada. Una cosa era segura, sin duda era un sabor único. Pero seguía siendo proteína nutritiva, y definitivamente lo mejor que podía esperar obtener en este lugar, así que tomó otra cucharada con cautela. Mientras tragaba, sintió una figura acercándose a él, y levantó la vista a tiempo para ver a una pequeña dama rubia tomando asiento frente a él, quien inmediatamente lo saludó emocionada. Buenas tardes, Jaune. Sinceramente, estoy sorprendido de verte aquí. Hola, Gareth. Jaune logró sonreírle a su nuevo amigo, antes de que su rostro se transformara en uno de confusión. ¿Pensaste que olvidaría dónde estaba el comedor? Quiero decir, me diste el recorrido ayer. No es eso. Gareth negó con la cabeza. Todo el castillo está lleno de noticias sobre lo que hiciste en la mañana. ¿Es cierto? ¿Es verdad? Jaune repitió, antes de dejar caer su cuchara nuevamente en su tazón y gemir. ¿Qué? ¿Te refieres a la parte en la que destrozamos el campo de entrenamiento y tu hermano nos regañó durante una hora? Que no. Exclamó Gareth. Estoy hablando de la parte en la que te enfrentaste cara a cara con Sir Mordred. ¿Es eso lo que están diciendo? Jaune parpadeó, antes de que fuera su turno de negar con la cabeza. Eso es, definitivamente estirarlo un poco, pero es cierto que tuviste una pelea con Sir Mordred, ¿verdad? Gareth presionó con entusiasmo. Creo que quieres decir que sobreviví a una pelea con Sir Mordred, corrigió Jaune a Gareth con una risa incómoda. Así que es verdad. Gareth anunció triunfalmente. Todo lo que hice fue correr de un lado a otro tratando de no ser completamente aniquilado por él, señaló Jaune con ironía. Eso sigue siendo asombroso. Gareth respondió de inmediato. La mayoría de los caballeros de Camelot no durarían 5 minutos contra él, por no hablar de un simple escudero. Es tan bueno. Jaune parpadeó. Solo por su habilidad con la espada, Sir Mordred se encuentra fácilmente entre los primeros de la mesa redonda, por no hablar de su prodigiosa fuerza. Gareth le informó, antes de suspirar con tristeza. No puedo creer que me haya perdido tu sesión de entrenamiento con él, sí, y no creo que Sir Agravain permita que Sir Mordred imparta más lecciones como esa. Jaune gimió, silenciosamente agradecido porque su aura ya hubiera curado la mayoría de sus moretones y dolores. Los ojos de Gareth se abrieron en shock, y cuando Jaune asintió en respuesta, rápidamente se recondujo. Bueno, supongo que mi hermano debe tener una buena razón para ello, el costo de arreglar los campos de entrenamiento, principalmente, le informó amablemente Jaune. Creo que revisamos casi una docena de estantes de espadas de entrenamiento. Gareth era lo suficientemente digna como para mantener la compostura, incluso mientras se lamentaba en silencio de no haber podido ver las consecuencias. Entonces recordó algo y habló. Hablando de armas, ¿recuerdas nuestra discusión sobre ir a Lupus, en el camino de regreso a Camelot? Sí, Jaune tarareó mientras levantaba una ceja. Estabas hablando de rediseñar tu lanza, ¿verdad? Eso es correcto, asintió Gareth. ¿Te importaría dedicarme algo de tu tiempo más tarde en la noche? Como compañero escudero, te pediría consejos de combate y hablaría sobre mi ama. Bueno, si Sir Mordred no tiene nada más para mí, supongo que está bien. Jaune se encogió de hombros. Solo, no esperes demasiado de mí, ¿de acuerdo? Y comparte algo de tu experiencia conmigo también. Muy bien entonces. Gareth le sonrió. Aunque lo dudo, espero que mi experiencia tenga algún valor para ti. Estoy seguro de que así será, murmuró Jaune, decidiendo no mencionar su total falta de experiencia. Habitación de Mordred. Más tarde ese día, señor Mordred. La voz de Jaune gritó junto con un golpe repentino en la puerta, y Mordred, sorprendida, inmediatamente llamó a su casco mientras su escudero continuaba. ¿Puedo hacerte una pregunta?
Por supuesto, adelante. Mordred gritó a través de la puerta cerrada, incluso mientras guardaba apresuradamente el pergamino en su mano. Me preguntaba si tenía algún plan para mí para esta noche, Sir Mordred, preguntó Jaune. Si no hubiera ninguno, entrenaría con Gareth. Mordred miró hacia donde había guardado el pergamino. No tengo nada para ti esta noche. Asegúrate de mostrarle cuánto has aprendido hoy, escudero. Gracias, señor Mordred. Jaune respondió, antes de que sus pasos comenzaran a desvanecerse. Mordred esperó unos minutos más, antes de quitarse el casco y sacar el trozo de papel arrugado, mientras reflexionaba que su escudero ciertamente tenía un nivel encomiable de iniciativa y dedicación a la superación personal. Era lo mínimo que podía hacer, como su caballero mentor y caballero de la mesa redonda, no decepcionar sus esfuerzos. ¿Qué más dijo Agrava en que debería enseñarle a mi escudero, además de todas esas cosas raras y elegantes de modales? Veamos, mantenimiento de armas, montar a caballo, manejo de espada. Espera, ¿no dijo que necesitaba permiso para alguna sesión de entrenamiento futura? Realmente no quiero tener que verlo ahora mismo. Notas del autor. Algo que no está muerto, algo que siempre se dice, no en el corto plazo. En una nota más seria, realmente no puedo disculparme por cuánto tiempo tomó este capítulo. Tuve que cargar con muchas horas extras repentinas cuando entre la mitad y un tercio de mi equipo se enfermó, mis teclas I y B murieron repentinamente, tuve un ejercicio de preparación de movilización de rutina, el hada de la trama me golpeó con una historia de Mobuseca, que probablemente permanecerá en AO3 porque FFN no parece tener una sección de Mobuseca, me convertí en beta tester para Onka y Star Rail, y realmente luché mucho con el diálogo entre Mordred y Jaune. Creo que reescribí fácilmente la primera parte más de 2 docenas de veces, simplemente porque no me parecía bien. Cuando llueve, inunda y arrasa la cosecha y produce pestilencia, o algo por el estilo. Bueno, no he incluido mi Coffee o Patreon en esta historia, así que no me siento tan culpable por tomarme mi tiempo con las cosas. En cuanto a por qué este capítulo fue tan corto, estaba destinado a ser simplemente el breve epílogo del acto del prólogo, una parte corta y simple donde Jaune lidia con las consecuencias tanto de su entrenamiento como de toda la situación en la que se encuentra. El capítulo 6 él se da cuenta de que no puede cambiarlo, y este capítulo es él aceptándolo emocionalmente. Hacerlo más largo lo haría engorroso e incómodo, bueno, más de lo que ya es, y realmente no esperaba tomar más de 2 meses para finalmente tener tiempo de hacerlo. Además, ¿desde cuando esta historia tiene más de 700 seguidores? Como nota al margen, acabo de descubrir que All the Difference in the Worlds tiene una página de televisión Tropes. Realmente no tengo idea de qué decir. Simplemente pensé que era genial que a alguien le importara lo suficiente como para hacerlo, así que he estado contribuyendo un poco a la página como descanso. No tengo idea de cuándo saldrá el próximo capítulo. Intentaré hacerlo antes de tener que volver al ejército durante 2 semanas para algunas operaciones de seguridad, pero eso sucederá en menos de una semana, así que... no esperes el próximo capítulo pronto, algo. Capítulo 9, Rutinas de recordatorio. Despierta, escudero. Vamos, estamos quemando la luz del día. Cuando la voz familiar de Sir Mordred llamó a través de las gruesas puertas, Jaune se despertó lentamente de su sueño. Cuando fue seguido rápidamente por un fuerte golpe contra la puerta, Jaune no pudo evitar suspirar incluso mientras miraba por la ventana hacia el cielo nocturno iluminado por la luna y silenciosamente marcaba otro día más de su calendario mental. Esto marcó que... 21 días desde que despertó por primera vez en ese bosque. Jaune había comenzado a perder la cuenta. No podía evitarlo, había caído en una especie de rutina desde que llegó a Camelot, y los días simplemente se habían mezclado, y no era esa una forma divertida de describir su vida futura, que se había convertido en una rutina. Por las mañanas, mucho antes de que saliera el sol, a pesar de lo que siempre diría su entusiasta entrenador, casi siempre se encontraba siendo despertado por Sir Mordred, antes de ser arrastrado fuera de Camelot para continuar su entrenamiento. Presumiblemente, Sir Mordred todavía no pudo obtener el permiso de Sir Agrava.
Sin embargo, afortunadamente para él, Sir Mordred ya no parecía ver la necesidad de golpearlo hasta casi matarlo, y en lugar de pasar sus mañanas luchando por su otra vida, su mentor estaba más que contento de enseñarle. Por supuesto, Sir Mordred podía ser estricto y exigente, especialmente cuando se trataba de demostraciones prácticas. Por ejemplo, mientras que Pyr habría corregido suavemente sus posturas o su agarre si cometiera un error, Sir Mordred demostraría exactamente por qué lo que estaba haciendo era una mala idea. En él. Repetidamente. Y eso ni siquiera entraba en cuando Sir Mordred decidió poner a prueba sus defensas o reflejos. De todos modos, después de que Sir Mordred concluyera que terminara sus sesiones diarias de entrenamiento Beating con una sesión de revisión rápida, y su aura lo hubiera curado lo suficiente como para recuperar el aliento, la pareja se separaría, y Mordred se encargaría de algunos cosas súper secretas de la mesa redonda. Jaune pensó que tenía que asegurarle a Sir Agravain que no estaban destruyendo más cosas, y Jaune se dirigía a desayunar, incluso si generalmente era más cerca de la hora del almuerzo. Sin embargo, los horarios de las comidas todavía eran heterogéneos. Por un lado, la comida no se estaba volviendo exactamente más apetecible o comestible, y Jaune estaba empezando a considerar seriamente si sería mejor si preparara sus propias comidas. Ciertamente lo habría hecho si realmente hubiera tenido el tiempo o energía para hacerlo. Pero, por otro lado, al menos las cosas no fueron tan incómodas como al principio. Los demás residentes empezaban a encontrarle viejas noticias, ayudaba el hecho de que no habían roto más campos, ni habían sido regañados por Sir Agravain desde entonces, tenía mucha experiencia a la hora de ser observado, eso sucedía mucho cuando uno era simultáneamente el líder de un equipo con Nora Valkyrie en él, el compañero del 4 veces campeón de Mistral, el mejor amigo del estudiante más joven en la historia de Beacon, y el peor estudiante de la historia de Beacon, y normalmente comía con Gareth siempre que podían acordarlo. Todavía no le gustaba que lo miraran y murmuraran sobre él, por supuesto, pero era mucho más fácil ignorarlo cuando estaba hambriento y tenía a alguien con quien hablar. Y hablando de su compañero de conversación ocasional, Jaune sintió que podía decir con seguridad que había tenido razón. Gareth y Ruby definitivamente se habrían llevado bien. Honestamente, Gareth realmente le recordaba a una Ruby Rose más extrovertida, especialmente cuando comenzó a hablar de ir a Lupus, y más de una vez Jaune casi había llamado a su compañero escudero por el nombre equivocado antes de lograr contenerse. Bueno, dejando de lado asuntos complicados y sin importancia, Jaune se sintió seguro al decir que sin Gareth, probablemente no se habría adaptado a su tiempo aquí tan rápido como lo hizo. Claro, le debía a su mentor su otra vida por sacarlo del bosque y enseñarle cómo ser un caballero, pero su mentor a menudo estaba ocupado con sus deberes, y era salir con alguien de su edad y tener charlas informales lo que lo ayudaba. Relajarse, sentirse casi normal con respecto a toda su situación. Aunque realmente no sabía cómo sentirse al considerar normal hablar de armas, especialmente cuando todavía no sabía usar nada más complicado que una espada y solo podía arreglárselas gracias a regurgitar lo que fuera que tenía. Había podido absorber de Beacon, su Scrooge y Ruby Rose. Bueno, al menos su primer amigo habría estado orgulloso de él. Después de la hora de comer, y durante el resto del día, Jaune normalmente encontraba sus tardes ocupadas por más entrenamiento y estudios. El tipo de entrenamiento difería según con quién pasaba la tarde. A veces, Sir Mordred de repente decidía que necesitaba saber algo nuevo. Hace poco, finalmente se había acostumbrado a afilar adecuadamente una espada. Claro, podía afilar un palo de madera y un cuchillo de cocina, pero nunca había aprendido, o necesitaba hacerlo. Aprender sobre cómo afilar la espada familiar antes. A veces él y Gareth se quedaban juntos después del almuerzo y los dos continuaban discutiendo lo que habían estado hablando antes, ya fuera cómo Jaune estaba encontrando a Camelot, cómo estaba progresando su entrenamiento, o incluso lo que Gareth quería mejorar a continuación en ir a Lupus y cómo podrían lograrlo, y a veces, cuando nadie estaba libre, simplemente hacía cosas por su cuenta, desde practicar sus movimientos de espada y su forma hasta trotar por el campo durante un rato.
pocas horas e incluso pasar tiempo en la biblioteca del castillo para leer más sobre el mundo en el que se encontraba. Sus compañeros habrían estado muy orgullosos de esa última parte, si no todos hubieran sufrido un infarto. ¿Escudero? ¿Estás bien, escudero? El tono inusualmente preocupado de Sir Mordred atravesó los pensamientos de Jaune, y levantó la vista de sus ensoñaciones para ver el casco característico de Sir Mordred mirándolo. Lo siento, ¿estabas diciendo algo? Preguntó Jaune cortésmente, sabiendo que no había manera de fingir que había estado prestando atención. Solo estaba, no es nada, resopló Mordred, mirando hacia otro lado con enfado. Sin embargo, después de un momento, Mordred miró hacia Jaune y preguntó. Parecías distraído durante el entrenamiento de hoy, escudero. Oh, lo siento. Jaune se frotó la nuca tímidamente. Mordred estudió a su escudero por un momento mientras se preguntaba qué se suponía que debía hacer ahora. Después de todo, no había nada en las notas de Agravain sobre qué hacer si su escudero estaba distraído, y ella nunca había preguntado ya que nunca había visto a su escudero así antes. Además, todavía no quería hablar con él. Su hermano después de haberla regañado así. Y aunque sabía exactamente lo que mamá haría si fuera ella la que estuviera en esa posición, en realidad no quería golpear la cabeza de su escudero unas cuantas docenas de veces mientras le gritaba por haber cometido un error. ¿Por qué fue esto tan difícil? ¿De quién había sido la idea de convertirlo en su escudero? Mientras intentaba desesperadamente recordar qué harían los caballeros de sus libros ilustrados en situaciones como esta, Jaune admitió de mala gana. Supongo, solo estaba pensando, oh. Mordred rápidamente se abalanzó sobre el salvavidas conversacional. ¿Pensando, Sí, pensando, Jaune suspiró. ¿Pensando en qué? Preguntó Mordred, sentándose a su lado. Solo, ya sabes, Jaune tarareó sin comprometerse mientras miraba hacia el cielo. Cuando un silencio incómodo descendió sobre la pareja, y Mordred comenzó a inquietarse con impaciencia, Jaune finalmente suspiró. No es nada importante, Sir Mordred. Simplemente, no puedo creer que haya estado en Camelot durante, ¿qué? 2 semanas ya. Solo han pasado 2 semanas. Mordred no pudo evitar parpadear con incredulidad. Sí, yo tampoco puedo creerlo, se rió Jaune. Parece que fue ayer cuando todavía estaba en Beacon. Ese es el lugar que te entrenó, ¿verdad? Preguntó Mordred, antes de chasquear los dedos cuando finalmente recordó una historia similar que había leído una vez. ¿Lo extrañas? Y yo, por supuesto que sí, concedió Jaune antes de negar con la cabeza. Pero eso no es en lo que estaba pensando. Estaba pensando en cómo este lugar me recuerda mucho a Beacon. Oh, eso es bueno, ¿verdad? Mordred presionó con curiosidad y descuido. Quiero decir, si te recuerda a casa, entonces lo extrañarás menos, ¿verdad? No lo sé, Jaune se encogió de hombros con incertidumbre, antes de forzar una sonrisa en su rostro mientras miraba el casco inexpresivo de Sir Mordred. Pero al menos me ha ayudado a acostumbrarme a mi tiempo aquí. Honestamente, probablemente fue un eufemismo. Si Jaune cerraba los ojos, casi podía empezar a fingir que todavía estaba en Beacon. Casi. Pero incluso si no tuviera que comer la comida de Camelot o cagar en una sociedad que ni siquiera había inventado el papel higiénico, y mucho menos la plomería interior, simplemente no podría hacerlo. Simplemente no podía engañarse a sí mismo. Su mentora no era Tirra o Nora, su amiga entusiasta de las armas no era Ruby Rose, y este ni siquiera era Remnant, y mucho menos Beacon. Él ya lo había aceptado. Fingir lo contrario era perjudicarse a sí mismo y a sus amigos, tanto a los que había perdido como a los que había creado. Eso es bueno escuchar. Mordred le dio alegremente una palmada en la espalda, completamente inconsciente de sus pensamientos internos, antes de reírse mientras su espalda brillaba intensamente en respuesta. Ah, por cierto, sobre tu aura... Ya se lo he dicho 1000 veces, Sir Mordred, eso no está sucediendo. Jaune puso los ojos en blanco con afable exasperación, a pesar de que en privado estaba agradecido por el cambio de tema. Oh, vamos. Mordred se quejó. Yo apenas sé nada sobre aura, Sir Mordred. No hay forma de que vaya a jugar con su alma para intentar que se manifieste.
Jaune se negó a ceder. Incluso si te ordenara que lo hicieras como tu mentor. Lo desafió Mordred. No, afirmó Jaune con firmeza, antes de agregar rápidamente al sentir el ceño fruncido de Mordred. Además, no lo necesita de todos modos, señor. En todo caso, Sir Agravain podría echarme si lo hago más fuerte. Ja. Cierto. Mordred soltó una carcajada, fácilmente apaciguada por los descarados halagos de su escudero. La mención de su hermano le recordó que había estado evitando deliberadamente a la única persona en Camelot que realmente la estaba ayudando a ser un caballero mentor, y después de un momento de contemplación, o lo más cerca que pudo el niño de 5 años, llegar, se levantó, se sacudió la tierra de la armadura y murmuró. Y hablando de Agravain, señor Mordred. Jaune miró inquisitivamente a su mentor. Acabo de recordar que tengo algo que necesito discutir con él más tarde, escudero. Mordred inventó una excusa en el acto, antes de declarar. Así que terminemos la sesión aquí por hoy. Nos vemos, escudero. Jaune solo pudo suspirar mientras veía a su mentor salir corriendo, y esperar que Sir Mordred no estuviera dispuesto a meterse en problemas con Sir Agravain por cualquier asunto urgente que los dos aparentemente necesitaran discutir. En verdad, su mentor podría ser excéntrico, a veces. E incluso él se había dado cuenta de que Sir Mordred no era el profesor más experimentado de Camelot, solo necesitaba escuchar a Gareth escribiendo sus lecciones para ver la diferencia. Pero al mismo tiempo, Jaune tuvo que admitir, definitivamente se estaba viendo mejorar a un ritmo mucho más rápido que en Beacon. Eso no quería decir que Pyr fuera peor profesor, por supuesto. Sin ella, ni siquiera habría pasado la iniciación, y mucho menos habría pasado sus clases de combate, o habría sabido cómo pararse y cómo blandir una espada sin caerse y qué extremo de la espada era cuál. Y definitivamente todavía no creía que Pirra lo hubiera estado mimando. Pero tal vez Sir Mordred había dado con algo, presionándolo con fuerza, confiando en que podría soportarlo. O tal vez fue simplemente porque recién ahora estaba viendo su crecimiento. Pyr siempre le había dicho cuando estaba desanimado que los fundamentos, aunque importantes, no siempre mostraban resultados obvios tan rápidamente. O bueno, no importaba. Los mendigos no pueden elegir, ¿verdad? Las cámaras de Agravain, más tarde, oye, Agravain. La voz de Mordred, junto con la puerta que se abrió repentinamente de una patada, hizo que Agravain saltara en su asiento. Ha sido un tiempo. Sir Mordred, respiró Agravain mientras se recomponía rápidamente, negándose a darle a su sonriente hermana menor algo más que una mirada sucia, y mucho menos la satisfacción de haberlo sorprendido. Esto es, inesperado. ¿Es realmente tan inesperado para mí ver a mi hermano? Mordred preguntó inocentemente. Cuando me has estado evitando durante 15 días, sí, replicó sarcásticamente Agravain. No te he estado evitando, Mordred comenzó a defenderse. Por supuesto que no, Agravain puso los ojos en blanco, antes de suspirar y cambiar de tema. De todos modos, antes de que me digas lo que necesitas de mí, necesito hacerte algunas preguntas relacionadas con tu escudero. Oh vamos. Mordred inmediatamente se quejó. Por última vez, eso no fue exagerar. Y aunque lo fuera, mi escudero puede soportarlo. No es que hayamos estado destrozando más campos ni nada. Agravain respiró hondo y se pellizcó el puente de la nariz antes de exhalar lentamente mientras recordaba que tenía un deber importante ese día. Esto no se trata de eso, Mordred. Solo quiero pedirte una actualización sobre el progreso de tu escudero. Oh. Mordred parpadeó, tomado por sorpresa por la petición. Luego hinchó el pecho y alardeó. Bueno, si quieres saberlo, se está llevando muy bien, si lo digo yo misma. Ahora puede afilar mi espada sin ningún problema. ¿Antes de esto no podía afilar una espada? Agravain interrumpió. Aparentemente nunca lo aprendió antes de que yo se lo enseñara. Mordred se encogió de hombros, antes de explicar. Su magia del alma también protege el filo de la espada. Es una absoluta tontería, te lo digo, pero sí, cuando lo aprendí por primera vez. Le entregué mi espada y trató de afilarla como si fuera un cuchillo de cocina. ¿Un cuchillo de cocina?
Agravain pudo sentir una sensación de presentimiento descendiendo sobre él, pero lo reprimió mientras se concentraba en el lado positivo. ¿Pero ahora puede? Sí, lo ha dominado, confirmó Mordred. Veamos, ¿qué más había allí? Se está volviendo realmente bueno peleando. Aún le queda un largo camino por recorrer antes de que pueda ponerme un dedo encima, por supuesto, pero apostaría por él antes que por la mayoría de los caballeros regulares en Camelot. Diablos, incluso podría apostar dinero a que le patee el trasero a Gareth dentro de un mes. Eso es bueno, murmuró Agravain, sintiéndose tranquilizado por las palabras y la confianza de Mordred. Pero, por supuesto, no era su trabajo ser complaciente. ¿Y qué pasa con los otros temas que te dije que le enseñaras? ¿Otros temas? Mordred repitió sin comprender, antes de darse cuenta de lo que estaba hablando. ¿Qué? ¿Te refieres a la etiqueta de la corte, la música, el baile y toda esa tontería elegante? Sí, esos temas, confirmó Agravain, dando un suspiro de alivio de que su testaruda hermana no hubiera simplemente olvidado su lista. Desafortunadamente para él, las siguientes palabras de Mordred destrozaron sus esperanzas. ¿Por qué tengo que enseñarle todas esas cosas inútiles? En realidad, de todos modos todas esas cosas tienen que ver con ser un caballero. Mi madre nunca me enseñó nada de eso. De repente, Agravain se sintió dividido entre la necesidad de maldecir a la perra de su madre por levantar un arma en lugar de un caballero adecuado, y la necesidad de simplemente enterrar su rostro entre sus manos y llorar. Camino de regreso a Camelot, casi al mismo tiempo, mientras Jaune caminaba lentamente de regreso por el camino familiar hacia el castillo, vio dos figuras familiares acercándose a él, y fue con no poca confusión que la saludó. Buenos días, Gareth, Sir Lancelot. Salve, escudero Jaune. Lancelot fácilmente le devolvió el saludo, asintiendo hacia el chico rubio. Buenos días, Amarillo. Gareth saludó con entusiasmo a su compañero escudero. ¿Has oído las noticias? Lo siento, estuve ocupado entrenando toda la mañana. Jaune sacudió la cabeza. ¿Pasó algo? Acaba de llegar un mensajero con un mensaje. La campaña en las fronteras ha concluido, explicó Lancelot con paciencia. El rey y su ejército están haciendo preparativos para regresar a Camelot mientras hablamos. Oh, eso es genial. Jaune pudo ver por qué la pareja parecía tan llena de energía ahora. Si había algo que había observado durante su estancia aquí, era que el rey Arturo parecía ser universalmente amado en Camelot. Ciertamente lo es. Gareth asintió antes de preguntar. Entonces, ¿estás listo para defender tu caso ante el rey? ¿Eh? Jaune parpadeó, tomado completamente por sorpresa. No temas, Esquire Jaune, aseguró Lancelot a Jaune, malinterpretando su reacción. El rey es justo y equitativo, actúa frente a él como lo has hecho frente a mí y a Sir Mordred, y estoy seguro de que tu valía quedará suficientemente demostrada. Jaune solo pudo mirar mortificado a la pareja, cuando finalmente recordó que se había olvidado por completo de decirles que no se molestaran en perder el tiempo tratando de encontrar su casa todo este tiempo. Notas del autor. Algo que salta en el tiempo, algo que odia el diálogo, algo ocupado, algo reescrituras múltiples. Algo Patreon y Coffee, algo las donaciones no te dan nada, algo no esperes actualizaciones pronto, algo. Por cierto, ¿cuándo diablos llegó esta historia a los 1000 seguidores? Capítulo 8. Arduas consecuencias. Capítulo 8. Arduas consecuencias. Estúpido, engreído, molesto, Mordred refunfuñó en voz baja incluso mientras barría de mal humor los escombros que cubrían el campo de entrenamiento. Bueno, para ser justos, Sir Agravain tenía razón, se defendió Jaune con una sonrisa forzada, incluso mientras continuaba paleando tierra en un cráter cercano, agradecido a Sir Agravain por intervenir justo antes de que su aura finalmente hubiera desaparecido. Terminar, incluso si le hubiera encargado la tarea de limpieza. Oye, ¿de qué lado estás? Mordred inmediatamente detuvo su constante flujo de insultos para mirar a su escudero. De nadie. Jaune respondió de inmediato, levantando las manos apaciguadoramente mientras sentía que la mirada de Mordred se intensificaba sobre él. Solo digo que probablemente nos excedimos un poco, por la borda. Esto.
Mordred tronó, antes de regresar al terreno. Recién estábamos empezando. El hermano agrava y necesita pasar menos tiempo con sus pergaminos y más tiempo con sus espadas. Si me preguntas, Jaune podía sentir que le dolía todo el cuerpo mientras seguía la mirada de Mordred, y por un momento no pudo evitar preguntarse si había tomado la decisión correcta al aceptar la oferta de Lancelot, en lugar de, digamos, correr hacia las colinas gritando. Después de todo, ni siquiera los calentamientos de Nora Valkyrie habían sido tan intensos. Esto es normal, ¿verdad? Mordred no pudo evitar preguntar sin confianza mientras el silencio se prolongaba, y comparó mentalmente los daños con la sesión de entrenamiento a la que su madre la había obligado a pasar. Claro, incluso ella sabía que su madre no se había molestado en usar conceptos sin sentido como misericordia, moderación o moderación, pero al mismo tiempo ni siquiera habían derribado ningún muro. Jaune respiró hondo entre dientes mientras daba otra mirada al terreno, y en silencio se preguntó si un misil Dust podría haber causado tanto daño como su lucha. Pero entonces de nuevo. No es lo peor que he visto. Jaune finalmente tranquilizó a Mordred, técnicamente diciendo la verdad. Después de todo, al menos no habían derrumbado ningún pilar, ni roto ningún techo, ni provocado ningún torbellino con su lucha. Aunque probablemente deberíamos haber pensado en cualquier otra persona que quisiera usarlo, añadió rápidamente Jaune mientras llenaba otro cráter, no queriendo que Sir Mordred tomara eso como una señal de que sus sesiones futuras deberían ser igual de intensas. TCH. Mordred chasqueó la lengua con irritación, recordando el sermón anterior de Agrava. Mientras recordaba los numerosos enemigos sobre los que el Rey Perfecto y sus caballeros habían triunfado, no pudo evitar despotricar. Si me preguntas, Agravain ha pasado demasiado tiempo administrando Camelot y necesita una buena aventura. Después de todo, como tu mentor, yo se supone que debo prepararte para ser un caballero, no mimarte. ¿Mimos? Jaune no pudo evitar soltar un grito de incredulidad, preguntándose qué parte de eso había sido un mimo. Así es. Mordred asintió con aire de suficiencia, antes de repetir una frase impresionante de un libro que había leído. Nuestros enemigos no tienen piedad de sobra. ¿Cómo puedo prepararte para enfrentarlos mostrándote alguna? Los brazos de Jaune se detuvieron mientras masticaba las palabras de Sir Mordred. Sonaba como algo que Glinda Goldwitch les había dicho a principios de año, y era cierto que los Grimm eran irreflexivamente agresivos, si uno tenía suerte, por no hablar del colmillo blanco, o de ese estudiante de Aven que había matado a Ozpin. Pero al mismo tiempo. ¿Qué? Mordred lo miró con inquietud mientras el silencio se extendía a niveles incómodos. ¿Dije algo raro? No, eso no es todo. Jaune rápidamente sacudió la cabeza y agitó las manos apaciguadoramente, aunque no pudo evitar recordar cómo le habían enseñado. Quiero decir, supongo que tiene sentido, así es, ¿verdad? Mordred asintió con aire de suficiencia. Es solo que, continuó Jaune, mientras los recuerdos de su tiempo en Beacon aparecían en su cabeza, especialmente los que involucraban una cita nocturna secreta en una azotea tranquila con una pelirroja de ojos verdes. Aunque no creo que me hayan mimado, nunca antes me habían presionado tanto durante el entrenamiento. Bueno, bienvenidos a los caballeros de la mesa redonda. Mordred alardeó, antes de darle una palmada en la espalda y tranquilizarlo. Además, estoy seguro de que puedes soportarlo. Después de todo, no hiciste un mal trabajo ahora. En realidad, Jaune se preguntó en voz alta, recordando que había sido todo lo que podía hacer para sobrevivir. Bueno, probablemente te vendría bien ser más agresivo, concedió Mordred encogiéndose de hombros, recordando cómo su primera sesión de entrenamiento se había sentido como un juego de pelota. Luego ella le sonrió bajo su casco y lo animó. Pero esa fue solo tu primera sesión de entrenamiento como caballero de la mesa redonda. Tienes mucho tiempo para ponerte al día. Jaune no pudo evitar tragar saliva cuando su cuerpo comenzó a doler por simpatía, pero forzó una sonrisa en su rostro y respondió: no puedo esperar. Ese es el espíritu, escudero. Mordred respondió con entusiasmo y, por un momento, Jaune encontró que su sonrisa no era tan forzada.
Estarás listo en un abrir y cerrar de ojos. No pudo evitarlo. Por muy duro que haya sido el entrenamiento de Sir Mordred, el hombre poseía una energía que era casi contagiosa. Luego volvió a mirar la pala que tenía en la mano y rápidamente le recordó a Mordred. Sin embargo, tal vez deberíamos asegurarnos de que nuestras próximas sesiones de entrenamiento sean aprobadas por Sir Agravain, o vamos. Mordred inmediatamente se desinfló y le hizo un puchero a Jaune debajo de su casco mientras una vez más refunfuñaba. ¿A quién cree que estoy entrenando, Bedivere? Lo juro, la próxima vez que los sajones invadan, me aseguraré de decirle a Mo su madre. Que se está poniendo blando. ¿Son realmente tan malos los sajones? Jaune preguntó en voz baja, reflexionando que había escuchado cosas más halagadoras sobre los Grimm. Quiero decir, has hablado de ellos un par de veces, y dijiste que el rey y la mayoría de los caballeros estaban afuera lidiando con otra invasión de ellos, pero, bueno, en realidad no he peleado contra ellos antes, admitió Mordred de mala gana, antes de negar con la cabeza. Después de todo, mi madre le había inculcado las historias del rey Arturo y sus legendarios caballeros en su juventud, aunque solo fuera para enfatizar lo mucho más fuerte que necesitaba ser si quería usurpar al rey de los caballeros y tomar el trono. ¿Por qué Morgan había haber estado tan obsesionada con que ella tomara el trono todavía estaba fuera de su alcance, e incluso si Mordred hubiera estado interesada en cumplir ese destino en particular, su madre no era la más acogedora de las preguntas, y rápidamente se apresuró a defender su dignidad frente a su escudero. Pero no importa. Incluso si no lo son, se espera que seamos enemigos inhumanos. ¿Recuerdas a los Adank? Y el rey y Gawain tuvieron que enfrentarse solos al dragón blanco, durante la recuperación de Londinium. Oh, ¿el rey también luchó contra un dragón? Jaune ladeó la cabeza sorprendido, preguntándose si era por eso que habían creído tan fácilmente su historia sobre el dragón. Justo en ese mismo castillo, de hecho. Mordred dijo efusivamente, usando su escoba para señalar a Camelot. La ciudad de Camelot solía ser la ciudad imperial de Londinium, antes de que cayera en ruinas cuando el imperio colapsó. Cuando el rey usurpador Vortigern convocó a los sajones a Gran Bretaña y mató al anterior gran rey, convirtió la ciudad en su fortaleza, y fue solo después de que Arturo lo mató con la lanza sagrada Rongominiad que finalmente fue coronado como el gran rey de los británicos. Entonces, ¿Vortigern tenía un dragón como mascota? Jaune se preguntó si se había perdido algo, incapaz de ver dónde encajaba el dragón blanco en la historia. Oh, no, Vortigern se convirtió en dragón. Mordred lo corrigió con una sonrisa. Y según Gawain, destruyó el castillo con solo crecer en tamaño. ¿Te imaginas eso? Jaune miró hacia el castillo y tragó saliva en silencio mientras lo comparaba mentalmente con el dragón Grimm con el que había luchado, y apenas sobrevivió. Dios, desearía haber estado allí, Mordred suspiró con nostalgia, antes de notar la expresión de su escudero. Volviendo a darle palmadas en la espalda, ella resopló. ¿Qué pasa con esa reacción? Ya te has enfrentado a la Adank y a un dragón. Jaune simplemente respondió poniendo los ojos en blanco ante su mentor, aunque sus labios se torcieron ligeramente ante las payasadas de Sir Mordred. Si bien solo conocía al caballero desde hacía unos días, y solo había estado en esta nueva tierra durante aproximadamente una semana, se sentía relativamente seguro de que conocía lo suficiente el carácter de Sir Mordred como para saber que Mordred estaba siendo engañado. Genuinamente serio y bien intencionado con sus preguntas. Aunque, al igual que Ruby, probablemente podría haber aprendido a expresar sus palabras con un poco más de cuidado. Por otra parte, considerando que este era un mundo diferente, también era completamente posible que la forma de hablar de Mordred fuera normal. Después de todo, Jaune solo había hablado con él, Gareth y Lancelot, y de todos modos nunca había sido exactamente el más hábil en las interacciones sociales en Remnant. Jaune suspiró y sacudió la cabeza mientras el tema se volvía mucho más complicado de lo que realmente estaba dispuesto a considerar. Interactuar con otras personas de su edad ya había sido bastante difícil en Beacon.
Considerar las complejidades de comunicarse con personas de una época y un lugar completamente diferentes, con un estilo de vida y una cultura diferentes, estaba completamente fuera de su alcance. Volviendo a mirar a Sir Mordred, comenzó a replicar, antes de que un sonido retumbante llenara el aire entre ellos. Jaune luchó por evitar que su rostro se quemara espontáneamente mientras su estómago le recordaba que no había comido desde el día anterior. Una limpieza apresurada después, el rostro de Jaune estaba rígido mientras miraba alrededor del comedor lleno en busca de un lugar para sentarse e hizo todo lo posible para ignorar las miradas que se dirigían hacia él. En serio, ya era bastante malo que la mitad de Camelot lo hubiera visto mientras Sir Mordred le entregaba su trasero antes de que Sir Agravain los sermoneara. No quería avergonzarse más a sí mismo, o a Sir Lancelot, Gareth y Sir Mordred, por extensión, haciendo obvio lo socialmente incómodo que era también. Sin embargo, a medida que los murmullos y las miradas a su alrededor se intensificaban lentamente, Jaune no pudo evitar fijar su mirada en las gachas de carne que le habían dado incluso mientras intentaba bloquearlo todo y llegar al rincón menos concurrido de la habitación. Tan rápido como fuera socialmente aceptable. Sin embargo, mientras miraba el guiso que tenía en las manos y el olor le llegaba a la nariz, se encontró dividido entre salivar y tener arcadas. Por un lado, fácilmente podría hacer algo más delicioso que lo que fuera que llevara. Pero, por otro lado, habían pasado unas 18 horas desde su última comida y esa mañana había quemado muchas calorías. Mientras se sentaba en una mesa relativamente vacía y la tocaba con una cuchara de madera, una pequeña parte de él no pudo evitar preguntarse cómo se sentirían sus amigos si descubrieran que estaba comiendo en un mundo diferente. No pudo evitar la leve sonrisa que cruzó sus rasgos, antes de que su rostro se desmoronara mientras pensaba una vez más en sus amigos, su familia, su vida. Simplemente no pudo evitarlo. Después de todo, toda su vida, más allá, había dado un vuelco durante la última semana, y realmente no había tenido mucho tiempo para procesarlo todavía. Pero al mismo tiempo, Jaune silenciosamente se obligó a respirar profundamente, antes de tomar una cucharada tentativa de gachas. Jaune, todo el mundo necesita un empujoncito de vez en cuando. Sabía que sus amigos eran más fuertes que él. Sabía que sus amigos eran más inteligentes que él. Sabía que sus amigos tenían más experiencia que él. Eso no te hace diferente del resto de nosotros. Sabía que sus amigos eran mejores que él. Vamos, sé que te frustras, pero debes seguir intentándolo. Y sabía que no querían que se hundiera en la autocompasión. Ya había aceptado que básicamente no había camino a casa. Todavía estaba, bueno, tal vez vivo no era la mejor palabra para describirlo, pero todavía existía. Ruby quería que aprendiera todo sobre sus armas, especialmente esa lanza que Gareth había mencionado. Nora probablemente quería saber si había panqueques, Ren habría estado más interesado en las hierbas y el té, y Pirra. Bueno, Pirra probablemente estaría feliz si él hiciera lo mejor que pudiera. Realmente era un poco suave con él, ahora que lo pienso, pero como su alumno y compañero no iba a avergonzarse frente a los caballeros de Camelot, al menos más lejos. Honestamente, probablemente ya estaría orgullosa de que él estuviera aceptando la ayuda de Sir Mordred y Sir Lancelot en lugar de intentar obstinadamente hacer todo por su cuenta. Suspirando, Jaune tentativamente se llevó la cuchara a la boca. Sabía que sus amigos estarían bien, incluso sin él. Todo lo que podía hacer ahora era continuar. Las gachas entraron en su boca. Inmediatamente, Jaune retrocedió e hizo una mueca, preguntándose si la comida estaba demasiado hervida o demasiado saborizada. Una cosa era segura, sin duda era un sabor único. Pero seguía siendo proteína nutritiva, y definitivamente lo mejor que podía esperar obtener en este lugar, así que tomó otra cucharada con cautela. Mientras tragaba, sintió una figura acercándose a él, y levantó la vista a tiempo para ver a una pequeña dama rubia tomando asiento frente a él, quien inmediatamente lo saludó emocionada. Buenas tardes, Jaune. Sinceramente, estoy sorprendido de verte aquí. Hola, Gareth. Jaune logró sonreírle a su nuevo amigo, antes de que su rostro se transformara en uno de confusión.
¿Pensaste que olvidaría dónde estaba el comedor? Quiero decir, me diste el recorrido ayer, no es eso. Gareth negó con la cabeza. Todo el castillo está lleno de noticias sobre lo que hiciste en la mañana. ¿Es cierto? ¿Es verdad? Jaune repitió, antes de dejar caer su cuchara nuevamente en su tazón y gemir. ¿Qué? ¿Te refieres a la parte en la que destrozamos el campo de entrenamiento y tu hermano nos regañó durante una hora? Que no. Exclamó Gareth. Estoy hablando de la parte en la que te enfrentaste cara a cara con Sir Mordred. ¿Es eso lo que están diciendo? Jaune parpadeó, antes de que fuera su turno de negar con la cabeza. Eso es, definitivamente estirarlo un poco, pero es cierto que tuviste una pelea con Sir Mordred, ¿verdad? Gareth presionó con entusiasmo. Creo que quieres decir que sobreviví a una pelea con Sir Mordred, corrigió Jaune a Gareth con una risa incómoda. Así que es verdad. Gareth anunció triunfalmente. Todo lo que hice fue correr de un lado a otro, tratando de no ser completamente aniquilado por él, señaló Jaune con ironía. Eso sigue siendo asombroso. Gareth respondió de inmediato. La mayoría de los caballeros de Camelot no durarían 5 minutos contra él, por no hablar de un simple escudero. Es tan bueno. Jaune parpadeó. Solo por su habilidad con la espada, Sir Mordred se encuentra fácilmente entre los primeros de la mesa redonda, por no hablar de su prodigiosa fuerza. Gareth le informó, antes de suspirar con tristeza. No puedo creer que me haya perdido tu sesión de entrenamiento con él, sí, y no creo que Sir Agravain permita que Sir Mordred imparta más lecciones como esa. Jaune gimió, silenciosamente agradecido porque su aura ya hubiera curado la mayoría de sus moretones y dolores. Los ojos de Gareth se abrieron en shock, y cuando Jaune asintió en respuesta, rápidamente se recondujo. Bueno, supongo que mi hermano debe tener una buena razón para ello, el costo de arreglar los campos de entrenamiento, principalmente, le informó amablemente Jaune. Creo que revisamos casi una docena de estantes de espadas de entrenamiento. Gareth era lo suficientemente digna como para mantener la compostura, incluso mientras se lamentaba en silencio de no haber podido ver las consecuencias. Entonces recordó algo y habló. Hablando de armas, ¿recuerdas nuestra discusión sobre ir a Lupus, en el camino de regreso a Camelot? Sí, Jaune tarareó mientras levantaba una ceja. Estabas hablando de rediseñar tu lanza, ¿verdad? Eso es correcto, asintió Gareth. ¿Te importaría dedicarme algo de tu tiempo más tarde en la noche? Como compañero escudero, te pediría consejos de combate y hablaría sobre mi ama. Bueno, si Sir Mordred no tiene nada más para mí, supongo que está bien. Jaune se encogió de hombros. Solo, no esperes demasiado de mí, ¿de acuerdo? Y comparte algo de tu experiencia conmigo también. Muy bien entonces. Gareth le sonrió. Aunque lo dudo, espero que mi experiencia tenga algún valor para ti. Estoy seguro de que así será, murmuró Jaune, decidiendo no mencionar su total falta de experiencia. Habitación de Mordred, más tarde ese día, señor Mordred. La voz de Jaune gritó junto con un golpe repentino en la puerta, y Mordred, sorprendida, inmediatamente llamó a su casco mientras su escudero continuaba. ¿Puedo hacerte una pregunta? Por supuesto, adelante. Mordred gritó a través de la puerta cerrada, incluso mientras guardaba apresuradamente el pergamino en su mano. Me preguntaba si tenía algún plan para mí para esta noche, Sir Mordred, preguntó Jaune. Si no hubiera ninguno, entrenaría con Gareth. Mordred miró hacia donde había guardado el pergamino. No tengo nada para ti esta noche. Asegúrate de mostrarle cuánto has aprendido hoy, escudero. Gracias, señor Mordred. Jaune respondió, antes de que sus pasos comenzaran a desvanecerse. Mordred esperó unos minutos más, antes de quitarse el casco y sacar el trozo de papel arrugado, mientras reflexionaba que su escudero ciertamente tenía un nivel encomiable de iniciativa y dedicación a la superación personal. Era lo mínimo que podía hacer, como su caballero mentor y caballero de la mesa redonda, no decepcionar sus esfuerzos. ¿Qué más dijo Agravain que debería enseñarle a mi escudero, además de todas esas cosas raras y elegantes de Morales?
Veamos: mantenimiento de armas, montar a caballo, manejo de espada. Espera, ¿no dijo que necesitaba permiso para alguna sesión de entrenamiento futura? Realmente no quiero tener que verlo ahora mismo. Notas del autor. Algo que no está muerto, algo que siempre se dice, no en el corto plazo. En una nota más seria, realmente no puedo disculparme por cuánto tiempo tomó este capítulo. Tuve que cargar con muchas horas extras repentinas cuando entre la mitad y un tercio de mi equipo se enfermó, mis teclas I y B murieron repentinamente, tuve un ejercicio de preparación de movilización de rutina, el hada de la trama me golpeó con una historia de Moruseca, que probablemente permanecerá en AO3 porque FFN no parece tener una sección de Moruseca, me convertí en beta tester para Onka y Star Rail, y realmente luché mucho con el diálogo entre Mordred y Jaune. Creo que reescribí fácilmente la primera parte más de 20 de veces, simplemente porque no me parecía bien. Cuando llueve, inunda y arrasa la cosecha y produce pestilencia, o algo por el estilo. Bueno, no he incluido mi Ko-fi o Patreon en esta historia, así que no me siento tan culpable por tomarme mi tiempo con las cosas. En cuanto a por qué este capítulo fue tan corto, estaba destinado a ser simplemente el breve epílogo del acto del prólogo, una parte corta y simple donde Jaune lidia con las consecuencias tanto de su entrenamiento como de toda la situación en la que se encuentra. El capítulo 6 él se da cuenta de que no puede cambiarlo, y este capítulo es él aceptándolo emocionalmente. Hacerlo más largo lo haría engorroso e incómodo, bueno, más de lo que ya es, y realmente no esperaba tomar más de 2 meses para finalmente tener tiempo de hacerlo. Además, ¿desde cuando esta historia tiene más de 700 seguidores? Como nota al margen, acabo de descubrir que All the Difference in the Worlds tiene una página de televisión Tropes. Realmente no tengo idea de qué decir. Simplemente pensé que era genial que a alguien le importara lo suficiente como para hacerlo, así que he estado contribuyendo un poco a la página como descanso. No tengo idea de cuándo saldrá el próximo capítulo. Intentaré hacerlo antes de tener que volver al ejército durante 2 semanas para algunas operaciones de seguridad, pero eso sucederá en menos de una semana, así que... no esperes el próximo capítulo pronto, algo. Capítulo 9, rutinas de recordatorio. Despierta, escudero. Vamos, estamos quemando la luz del día. Cuando la voz familiar de Sir Mordred llamó a través de las gruesas puertas, Jaune se despertó lentamente de su sueño. Cuando fue seguido rápidamente por un fuerte golpe contra la puerta, Jaune no pudo evitar suspirar incluso mientras miraba por la ventana hacia el cielo nocturno iluminado por la luna y silenciosamente marcaba otro día más de su calendario mental. Esto marcó que... 21 días desde que despertó por primera vez en ese bosque. Jaune había comenzado a perder la cuenta. No podía evitarlo, había caído en una especie de rutina desde que llegó a Camelot, y los días simplemente se habían mezclado, y no era esa una forma divertida de describir su vida futura, que se había convertido en una rutina. Por las mañanas, mucho antes de que saliera el sol, a pesar de lo que siempre diría su entusiasta entrenador, casi siempre se encontraba siendo despertado por Sir Mordred, antes de ser arrastrado fuera de Camelot para continuar su entrenamiento. Presumiblemente, Sir Mordred todavía no pudo obtener el permiso de Sir Agravain. Sin embargo, afortunadamente para él, Sir Mordred ya no parecía ver la necesidad de golpearlo hasta casi matarlo, y en lugar de pasar sus mañanas luchando por su otra vida, su mentor estaba más que contento de enseñarle. Por supuesto, Sir Mordred podía ser estricto y exigente, especialmente cuando se trataba de demostraciones prácticas. Por ejemplo, mientras que Pyr habría corregido suavemente sus posturas o su agarre si cometiera un error, Sir Mordred demostraría exactamente por qué lo que estaba haciendo era una mala idea. En él. Repetidamente. Y eso ni siquiera entraba en cuando Sir Mordred decidió poner a prueba sus defensas o reflejos. De todos modos, después de que Sir Mordred concluyera que terminara sus sesiones diarias de entrenamiento Beating con una sesión de revisión rápida, y su aura lo hubiera curado lo suficiente como para recuperar el aliento, la pareja se separaría, y Mordred se encargaría de algunos
cosas súper secretas de la mesa redonda. Jaune pensó que tenía que asegurarle a Sir Agravain que no estaban destruyendo más cosas, y Jaune se dirigía a desayunar, incluso si generalmente era más cerca de la hora del almuerzo. Sin embargo, los horarios de las comidas todavía eran heterogéneos. Por un lado, la comida no se estaba volviendo exactamente más apetecible o comestible, y Jaune estaba empezando a considerar seriamente si sería mejor si preparara sus propias comidas. Ciertamente lo habría hecho si realmente hubiera tenido el tiempo o energía para hacerlo. Pero, por otro lado, al menos las cosas no fueron tan incómodas como al principio. Los demás residentes empezaban a encontrarle viejas noticias, ayudaba el hecho de que no habían roto más campos, ni habían sido regañados por Sir Agravain desde entonces, tenía mucha experiencia a la hora de ser observado, eso sucedía mucho cuando uno era simultáneamente el líder de un equipo con Nora Valkyrie en él, el compañero del 4 veces campeón de Mistral, el mejor amigo del estudiante más joven en la historia de Beacon, y el peor estudiante de la historia de Beacon, y normalmente comía con Gareth siempre que podían acordarlo. Todavía no le gustaba que lo miraran y murmuraran sobre él, por supuesto, pero era mucho más fácil ignorarlo cuando estaba hambriento y tenía a alguien con quien hablar. Y hablando de su compañero de conversación ocasional, Jaune sintió que podía decir con seguridad que había tenido razón. Gareth y Ruby definitivamente se habrían llevado bien. Honestamente, Gareth realmente le recordaba a una Ruby Rose más extra.